Feta aquesta primera introducció, serà bo ja donar pas al primer ponent d'avui, que és el senyor Gabardo, que és el director tècnic de l'Estudi General de Mitjans, que té un seguit de dades a través del procés històric que ha seguit a l'EGM, que ens poden començar a aclarir la situació. Cuando quieras, amigo Gabardo. Muy bien. Muchas gracias, Miquel. Lamentablemente no puedo estar con vosotros en Barcelona, solo puedo estar así en versión plana, pero bueno, yo creo que va a ser suficiente y que no va a suponer un gran problema. Si por favor podéis poner la presentación. Muy bien. Me han pedido que hable de dos temas. Uno es ver la evolución del consumo en minutos de radio, tanto en el conjunto del Estado español como en Cataluña, y también que os hable de cómo ha ido, cómo se está realizando el estudio de la audiencia de radio en otros países de nuestro entorno, en concreto en todos los países europeos. Pasamos, por favor. Bien, los datos que voy a contar están todos basados en el Estudio General de Medios desde el año 2006 al año 2021. En realidad, los datos más importantes son los del 2006 al 20 y he añadido el 21 porque prácticamente ahora mismo tenemos 2/3 de la información, pero yo creo que el último dato, aunque no sea muy diferente, sí es relevante. El Estudio General de Medios, la parte de radio, se basa en unas 79.000 entrevistas que hacemos al año a nivel de toda España, que en el caso de Cataluña estamos realizando casi 22.000 entrevistas. El más alta que la del resto de España porque hay una colaboración por parte de la ACR y la Generalitat que a medias pagan una ampliación que dobla la muestra que le correspondería de forma proporcional. Bien, este primer cuadro que estamos viendo correspondería a la evolución de los minutos de escucha de radio a nivel del total población de la que nosotros medimos, que son 14 años en adelante. Lo que se observa es que el consumo de radio ha ido disminuyendo en estos años con alguna variación, ¿eh? O sea que el momento más alto de consumo se produjo en el 2012, pero la variación con respecto al inicio, que era de 110 minutos, pues pasar a 116, pues es un crecimiento, pero no es excesivamente grande. Lo que sí se observa es que con una cierta ondulación, pero hay una tendencia a partir del 2012 a que ese consumo disminuya de tal forma que ahora mismo los últimos datos que tenemos, que corresponderían ya a un promedio de las 3 oleadas post-pandemia, más que post-pandemia, post-confinamiento, pues está en un consumo de 92 minutos. En el comportamiento de la generalista y la musical, pues no es exactamente igual. Durante todos estos años, hasta el 2017, prácticamente estaban iguales, aunque ligeramente por encima la radio musical, y a partir de ese momento, pues la radio musical ha iniciado un declive que le ha llevado pues, a quedarse en el punto más bajo de prácticamente estos años que hemos estado estudiando. Sin embargo, se observa que la radio generalista pues, es bastante más estable y sobre todo bastante más estable en los últimos años. Por favor, a la siguiente. Pasemos ahora a ver cómo se comporta el target de los niños, o sea, de los jóvenes, porque nosotros en realidad los niños no los estudiamos, empezamos a estudiar a partir de los 14 años. Entre 14 y 25, que es el marco de referencia al que me voy a referir hoy, ha habido una variación importante, sobre todo a partir del año 2013, en que se inicia un declive en la escucha de radio. Se puede observar que
como veíamos antes, hay bastante más estabilidad en el caso de la radio generalista, sobre todo, y es más relevante al final, en los últimos años, está el consumo, se mantiene estable entre 15 y 17 minutos, no varía. Sin embargo, la radio musical es la que claramente está disminuyendo y es la que hace que finalmente el consumo baje. Se observa también que hay mucha diferencia y, como bien decía Miquel, el consumo de radio entre los más jóvenes es fundamentalmente musical y es ese declive de la radio musical que muestra el EGM el que está haciendo que el conjunto de la radio baje. Vamos a ver ahora con más detalle en dos bloques de 15 a 19 y de 20 a 25 cómo se comportan. Pase, por favor. Vale. Hemos cambiado ya, sí. Esta, de 14 a 19 lo que se observa es que ha habido, en estos años que hemos plasmado aquí, ha habido un crecimiento entre el 2006 y el 2012 que corresponde básicamente al incremento de la radio musical, que a partir de ese año pues comienza un declive no tan lento, porque la pendiente es bastante clara, y ha hecho que ahora mismo aproximadamente estemos en la mitad de consumo de minutos de las que hubo en el momento más alto. La radio generalista vuelve a estar estable, no hay apenas variación, incluso hay algún ligero repunte en los últimos años, pero estamos hablando de variaciones muy pequeñas, de un minuto arriba, un minuto abajo, que no son tan significativas como el caso de la radio musical. En el siguiente grupo, que es donde estarían los más mayores de los jóvenes, entre 20 y 25 años, pues lo que se observa es que el declinar de la radio musical viene desde más atrás y lo único y eso digamos lo más relevante o lo más esperanzador es que el declive no es tan fuerte como la pendiente, no es tan fuerte como la de los más jóvenes. Si pasamos al siguiente y otra más, vamos a ver los mismos datos, pero ahora ya referidos al conjunto de España. En el total, el declive de la radio es muy lento. La verdad es que va bajando poco, pero desgraciadamente va bajando. Y lo que veíamos, más o menos las circunstancias que veíamos eran aproximadamente las mismas de Cataluña, con una ligera diferencia en el número de minutos, pero no es una variación excesivamente grande. Durante unos años, radio musical de la radio generalista, que se ha mantenido muy estable, sobre todo en la segunda mitad de los años estudiados, y ahora desde hace un par de años o tres, pues lo que vemos es que la radio musical se sitúa ligeramente debajo de la radio generalista, con una tendencia lenta pero continua a disminuir. Pasamos a la siguiente para ver el comportamiento de los jóvenes. Más o menos el comportamiento es similar, hay que decir casi lo mismo. El declinar que se observa en el consumo de radio es causado fundamentalmente por la pérdida de consumo de minutos de radio musical. La radio generalista, que tiene un ligero descenso, pues es bastante estable al final del periodo, de tal forma que ahora incluso está pues con un crecimiento de 1 minuto o 2 minutos, pero que es muy similar a lo que estábamos viendo en Cataluña. En ese aspecto se comportan de forma muy similar. Pasamos a la siguiente, por favor. El grupo del 14 a 19 es parecido nuevamente a Cataluña, aunque el crecimiento que se produce entre los años 11 y 13 es menor al que se ha producido en Cataluña, aunque la disminución es muy similar a la que estaba ocurriendo en Cataluña para los últimos años. Por último, el último de los grupos, que es el de 20 a 25, pues volvemos a tener la misma situación y volvemos a ver un declinar la radio musical menos pendiente con menos pendiente que la de los de 14 a 19 años y una estabilidad con un ligero crecimiento, pero muy pequeño
la radio generalista. Con esto lo que, vamos, lo que se observa es que en los últimos años, en general, la radio ha perdido muchos minutos de consumo, pero que están mucho más acentuados estos minutos que se pierden en la parte de los jóvenes. Miquel también decía en su introducción que la audiencia de radio es, en buena parte, es audiencia de gente adulta y mayor. Es cierto que eso ha sido así tradicionalmente, pero también es cierto que los jóvenes no están, donde están ahora ligeramente por debajo, cada vez más es en los momentos actuales, donde el incremento de oferta de la radio, de la música, sobre todo, puede estar detrás de disminución del consumo de radio. Ya no es solo la radio, no es la única forma de obtener o la principal forma de obtener la música, sino que hay otras opciones en Internet, por ejemplo, donde y es muy probable que esa sea la causa de esta disminución. Pues con esto acabamos de ver la distribución de minutos, la evolución de los consumos en minutos, y vamos a ver brevemente cómo se realiza la medición de audiencia en Europa. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los datos que vamos a ver corresponden, una más, corresponden a la información que disponemos en la asociación de 20 países con los que tenemos bastante contacto y que de forma regular todos los años, hasta el año pasado, que con motivo de la pandemia se ha suspendido las reuniones habituales que teníamos presenciales y las hemos tenido que reducir y transformar en reuniones virtuales, pues nos vamos intercambiando información de cómo van evolucionando las cosas. La información que tenemos ahora mismo en su mayoría está actualizada a finales del 2020, con actualizaciones de aquellas cosas que han ido ocurriendo a lo largo de este año. Como veis, tenemos información de 20 países, no todos europeos, porque Marruecos también, debido a la cercanía, también participa en nuestras reuniones. Y ahora vamos a ir viendo pues, distintos aspectos de cómo se está organizando la investigación en el resto de países. Por favor, la siguiente. Vamos a empezar por la organización administrativa, uno más. Lo normal es que en cada país haya un único estudio de referencia. La excepción, porque siempre tiene que haber alguna excepción, son dos países, uno es Grecia y el otro es Noruega. En el caso de Grecia es que hay dos estudios separados porque estudian dos áreas geográficas diferentes, no están solapadas, con lo cual no hay, digamos que no hay conflicto. Cuando tienes dos estudios o más para ver cuál es la audiencia, pues siempre tendrás los datos exactamente iguales. En Noruega también tienen dos, pero ahí la diferencia está en que no cubren los dos todo el territorio, pero la diferencia es que uno es de ámbito, estudios de ámbito nacional y da datos de ellas solamente, y un dato de todas las demás cadenas regionales, pero agrupadas en un, digamos, un contenedor que es otras regionales. Y hay otra, y además que utiliza audímetros para la medición, y hay otra que es para las cadenas regionales, que es un sistema telefónico y el recuerdo de la víspera, que ahora veremos de qué va. Pasemos al siguiente, por favor. En cuanto a la organización administrativa, la mayoría de los países utilizan una organización tipo JIC. Un tipo JIC significa que se juntan todos interesados en la medición de audiencia, tanto compradores como vendedores, o sea, anunciantes y las cadenas de radio, y crean una estructura para realizar el estudio. Aquí es donde estamos nosotros y es donde, como decía, está la inmensa mayoría. Después de estos sistemas hay dos que funcionan más o menos con el mismo número de países, que sería el MOC, que es una organización donde están incluidos o que se realiza por parte del medio, o sea, en este caso serían los emisores de radio, se ponen de acuerdo en realizar el estudio.
Aquí hay 5 países, aunque hay 6 casos, es que Noruega aparece 2 veces porque, como he dicho antes, había 2 tipos de estudios. Y por último está el caso más, digamos, el menos colaborativo, porque aquí lo que en este caso sería un instituto decide realizar el estudio y vendérselo al mercado. En esta situación hay 5 países: Bulgaria, Francia, Grecia, Portugal y Rusia. Y bueno, pues es el menos indicado para realizarlo, porque sobre todo cuando lo contamos desde un sitio como nosotros, que tenemos un JIC, porque la ventaja es que el estudio está asumido por el conjunto del mercado como que es el mejor que se puede hacer, pero también porque esta organización lo que nos permite es hacer de forma mucho más económica y con menos costes este tipo de estudios. Por eso decimos que es mejor. Bueno, pasemos al siguiente. Metodología. Aquí hay 3 metodologías que se utilizan prácticamente en la totalidad de países. Uno más, por favor. El más utilizado es el método del recuerdo. Es el que utilizamos en España. Consiste en preguntarle a los individuos por medio de encuestas de diversos tipos, puede ser telefónicas, personales, a través de internet, etcétera, y lo que hace es al individuo que contacta preguntarle pues, qué consumo de radio tuvo en el día de ayer, qué cadenas escuchó en cada uno de los distintos momentos, y en base a eso obtener el dato de audiencia. Lo normal es utilizar el teléfono, es el que utilizan la mayoría. Nosotros en España utilizamos un cuestionario telefónico, pero también tenemos entrevistas online y entrevistas personales, las que se hacen para el EGM multimedia. Hay un solo país que utilice solo el Kawi para realizar el estudio, que es Bulgaria, y pasemos al siguiente. Nos quedan los que utilizan 2 sistemas diferentes. Uno que es un diario de escucha, en este caso hay 5 países que lo utilizan, que el sistema consiste en preguntar a lo largo de una semana o 2 semanas, porque hay casos de una semana y casos de 2 semanas, al mismo individuo se le está preguntando todos los días por su consumo de radio. Esto tiene una clara ventaja, y es que frente al método del recuerdo, donde solamente tenemos información de un día con todo detalle, aquí pues como mínimo hay una semana, 7 días completos en los que información, lo cual permite pues información de cruce de datos entre diferentes días, si son los mismos individuos los que están escuchando el fin de semana que los días laborables, etcétera. Inconveniente, obviamente, pues que es bastante más caro de realizar. El último de los sistemas es el audímetro, el Personal People Meter, que se está utilizando ahora mismo de forma regular ya en 4, y hay un nuevo país que es Holanda, que como veis aparece en la parte de como en los audímetros, porque está mutando de sistema. Hasta el año pasado, y este incluido, el oficial es el dato que se va a obtener en el diario de escucha, y están implantando un sistema, una metodología de audímetro para si todo funciona correctamente y los datos que contrasten entre lo que hay en el diario de escucha y el audímetro pues funcionan adecuadamente. En el 2022 el estudio regular será el que se haga por medio de los audímetros. Pasemos al siguiente, por favor. Periodo mínimo de tiempo que se refleja. La siguiente. En función de la teoría hay 2 grandes grupos. El primero es el que utilizamos
diario de escucha o el recuerdo de la víspera, no tenemos posibilidad de preguntar minuto a minuto cuál es el consumo de radio. Entonces hay dos grupos, uno muy grande y otro muy pequeñito. En el primero, donde están la mayoría de países, el estudio se realiza por medio de cuartos de hora, o sea que le vas preguntando por los no de cuarto de hora y vas recogiéndolo. En el caso nuestro, tanto España como uno de los estudios en Grecia, no descendemos a ese nivel, sino que nos quedamos en el estudio de media hora. Por último, los audímetros, ellos están recogiendo la audiencia no minuto a minuto, sino segundo a segundo, y lo que se hace en realidad es agregar y dar como mínimo aquí donde hay una diferencia es en Suecia, que en lugar de dar el dato de minuto lo dan de cada 5 minutos. Pero es sobre todo porque ellos tienen un panel excesivamente pequeño como para poder dar con suficiente solidez los datos de audiencia minuto a minuto. Pasemos al siguiente. Tamaño de la muestra. Uno más, por favor. Bien. Las muestras más grandes son las que tenemos aquí. Nosotros estamos en 6ª posición. Esta es la muestra que teníamos en el año pasado. Hemos reducido ligeramente este año la muestra hasta 78.000, pero es igual, no cambia el ranking. El país que tiene ahora mismo es Rusia. Rusia, además, es por población, es el país grande de los que hemos estudiado. Y no solo eso, sino que además ellos tienen una característica diferenciadora y es el número de usos horarios. Tienen hasta 6 usos horarios diferentes. Cuando estamos hablando de que una cadena pueda emitir a lo largo de todo el territorio, pues resulta que ese territorio, pues si en España tenemos un horario diferente para Canarias, donde hay una hora menos, pues ellos llegan a tener 6 usos distintos. Y ellos pues necesitan multiplicar el número de entrevistas para poder dar con cierta precisión las cosas. El siguiente sería Francia, que tiene 126.000, Italia con 120.000, Reino Unido, que está aquí destacado por una cuestión, y es que ellos tienen 100.000 de muestra, pero utilizan un diario de escucha. Quiere decir que están recogiendo para el mismo individuo 7 días de consumo, lo cual es mucho más relevante. Pasamos al siguiente. En los diarios de escucha, como hemos visto antes, estaría el Reino Unido y Polonia. Y lo que ocurre es que Polonia tiene diario de escucha y recuerdo de la víspera, y por eso está en los dos sitios. Por último, los audímetros, el campeón es Suiza, que además es el que lleva más años haciendo el estudio por medio de audímetros, que tiene 13.200. Y en última posición, como decía antes, es una muestra pequeñita y por eso es un complemento más que el dato de audiencia general. Pasemos al siguiente. Número de emisoras estudiadas, esto es muy relevante. Pasamos, por favor, una más. Tenéis en el cuadro puesto en rojo aquellos estudios que están basados en un panel de audímetros. En azul los que son diario de escucha, y únicamente decir que Países Bajos, Holanda, que hemos visto antes que tenía un estudio de diario de escucha y que está pasando al audímetro, pues está reflejado en azul porque todavía el dato oficial es el del diario de escucha. Si os fijáis, los que tienen el dato en rojo, que son los audímetros, tienen un número de cadenas y emisoras relativamente bajo, salvo el caso de Suiza, que tiene 197 emisoras diferentes, y por eso es por lo que tienen ese volumen tan alto de 13.000 y pico audímetros para hacer la medición. Eso, junto con que es uno de los países más ricos de Europa, y por tanto se puede permitir el dedicar muchísimo dinero, porque los audímetros son muy caros, para hacer esta medición. Pasemos al siguiente. Frecuencia de publicación. Ya estamos acabando prácticamente. Uno más, por favor. La mayoría de los estudios son continuos. De los 20 que hemos estudiado, 16 lo son. No es el caso de España.
España no tiene un estudio continuo, está hecho en base a 3 oleadas, de la misma forma que se hace el EGM multimedia. O sea que hay un periodo que va desde el mes de junio al mes de septiembre en el que no se realiza estudio. En la inmensa mayoría, como vemos aquí, el estudio es continuo. Pasemos uno más, por favor. Bien, ahora un poco mejor. La frecuencia en que se publican datos, pues a pesar de que se realice el estudio continuo, lo habitual no es dar datos todos los días como estamos acostumbrados a ver en un panel como el de televisión en España, o es lo habitual en la mayoría de países. En el caso de la radio, el volumen de muestra que existe hace que en lugar de dar datos diarios, pues lo normal sea que se estén dando datos pues 2, 3, 4 veces al año, reportando los periodos de 2, 3, 4 meses. El caso español, pues ya lo habitual, damos datos 3 veces al año, que corresponden al promedio de enero a marzo, abril, junio y septiembre. En el resto de países lo normal es que haya, pues eso, algunos primeros, por ejemplo, los que tienen audímetros que producen datos semanalmente, a partir de ahí, pero lo normal, donde están concentrados, es que la mayoría lo haga de forma trimestral, que es muy parecido a lo que hacemos nosotros, pero nosotros perdemos un trimestre. Muy bien, pues creo que con esto, si pasa la siguiente, creo que ya es la del final. No, perdón, nos queda un apartado importante. Lo que hemos estado en la introducción, una de las cosas que yo decía es que probablemente uno de los problemas que hay en la pérdida de audiencia entre los jóvenes es el acceso a la música a través de una plataforma como es Internet. Eso no quiere decir que nosotros no estemos midiendo Internet. Y en realidad, en la mayoría de los países, salvo en el caso de Polonia, todos los demás países están midiendo la radio a través de Internet. Hay 11, pero no la publican, y solo hay uno que publica, uno más que publica los datos del total de audiencia, pero integrándose por cadenas. Además de ese dato de audiencia que se obtiene pues, con el sistema habitual, hay 4 países, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Noruega, que están dando datos, producen un ranking de datos censales de streaming, aunque en el caso de Países Bajos todavía no lo está publicando. Y por último, hay un grupo más reducido de países, que son Noruega, Alemania y Francia, que están también haciendo un ranking de servicio de audio on demand, de podcast. Nosotros tenemos integrada la radio a través de Internet, tanto en streaming como en podcast, en el informe general. De hecho, la radio a través de streaming es la segunda fuente de proveedora de radio en España, únicamente por detrás de la FM. Y esto es una primicia, estamos preparándonos para realizar que coincidirá con la tercera ola del EGM, que iniciaremos en septiembre, donde vamos a intentar producir un ranking de streaming de radio, pero con una característica diferenciadora con respecto a las cosas que hemos estado viendo ahora mismo en estos otros países, y es que nuestra intención es que si todo funciona bien, es que ese streaming de radio medido por medio del ranking se pueda fusionar con los datos del EGM y sea la fuente de referencia para obtener información de streaming de radio en el EGM. Pero para eso todavía nos queda un poco hacer esa prueba y comprobar que efectivamente funcionan de forma adecuada. Y ahora sí, ya hemos terminado. Muchas gracias y estaré encantado de responder a las preguntas que se me hagan si lo sé. Molt bé.
Moltes gràcies, José Andrés Gabardo, per la teva presentació. Hi ha dues preguntes en relació amb la teva exposició. Hay dos preguntas en relación con lo que has expuesto. Es decir, una tiene que ver con qué escucha esta generación. Es decir, a lo mejor no lo tenías preparado, pero lanzamos la pregunta. Cuando los jóvenes de la generación Z escuchan la radio hablada, ¿hay algún tipo de programa al que tengan, por el que tenga mayor preferencia? Va en relación con lo que comentaba antes Miquel Miralles en la presentación, de que el ejemplo de la radio australiana rompe el arquetipo que tenemos aquí, que el consumo de radio por parte de la generación Z es de radio musical. Entonces, la pregunta sería, cuando la generación Z escucha la radio hablada, ¿sabemos qué escucha? Bueno, no lo tengo del todo preparado, pero sí estuve mirando alguna información al respecto y es cierto que donde el tipo de información o sea, el tipo de programación que ellos están escuchando más es de divertimento, o sea, entretenimiento, no tanto los informativos, no es lo que más escuchan ni los programas generales, sino aquellas franjas donde hay pues más diversión, entretenimiento. Perfecto, pues nos da alguna orientación a lo mejor para lo que pretende esta jornada al final, que es orientar si hay algo que podamos hacer desde el sector para, lo que dice el claim de la jornada, atraer a este perfil de oyente. Y la segunda pregunta es en relación con los métodos de encuesta a los que has hecho un repaso en el resto de Europa. En los mercados donde haya, nos lo va a contar después Secta, en los mercados donde haya una mayor penetración de la radio entre los jóvenes de la generación Z, ¿se puede establecer alguna relación con la metodología de encuesta? Es decir, ¿el método de encuesta es neutro sobre el resultado de escucha de la radio y los jóvenes? ¿O por la manera como los jóvenes consumen la radio, a lo mejor cambiando o evaluando en los mercados donde hay mayor penetración de radio, el método de encuesta puede tener efecto en el resultado? No lo sé. No es hasta ahí. No tengo información. O sea, sé cómo se hacen los estudios, pero no dispongo de los datos desagregados de todos ellos. No lo sé. Desde luego, lo que sí es cierto, y supongo que ahora después él comentará exactamente lo mismo, el ponente que hablará de eso. Lo que es complicado siempre es investigar a los jóvenes. Los jóvenes no es precisamente el más fácil de conseguir entrevistar. Nosotros, como he comentado, estamos utilizando 3 tipos de entrevistas, que son las entrevistas telefónicas, las entrevistas face-to-face, o sea, la entrevista personal donde se les entrevista en casa, y las entrevistas online. Bueno, pues la forma más efectiva para nosotros, lo que a lo largo de estos años hemos visto, es que es el teléfono, y sobre todo el teléfono móvil, el que nos permite acceder con mayor facilidad a los más jóvenes. Es muy difícil hacerles entrevistas personales, entre otras cosas porque la ventana en que están en casa es muy reducida. Olvidemos el periodo actual, porque el periodo actual es una cosa completamente anormal. Pero fuera de esto, su jornada de educación les lleva muchas horas y esas jornadas están complementadas normalmente con otra serie de cosas, de actividades que tanto el teléfono fijo como las entrevistas personales, pues la forma para poder acceder a ellos es muy reducida. No obstante, aquí la ventaja que tenemos es que por los móviles es bastante más fácil y lo mismo nos ocurre, hay dificultades para captar a la gente más joven a través de Internet. Los internautas están por encima del 99% de la penetración de Internet, pero lo que ocurre es conseguir que nos respondan. Y esa es una de las cosas en las que también estamos, por ejemplo, ahora trabajando en la asociación. El intentar la forma de preguntar para las entrevistas online para poder disponer de un método
que sea muchísimo más ágil y permita que los jóvenes contesten. Muy bien, gracias José Andrés Gabardo, director técnico de AMC. Te agradecemos mucho, como siempre, tu disponibilidad, siempre que eres requerido, y que tengas un buen día. Gracias.